continuando con respuesta en baja frecuencia, entonces ya sabemos que en respuesta en baja frecuencia, los condensadores electrolíticos, cuando vamos a analizar, se comporta como cortocircuito. ¿Sí? ¿Qué es el efecto Miller? El efecto Miller son generados por las capacidades internas, ¿no?, del dispositivo, o también por el efecto existente de la frecuencia en el comportamiento del dispositivo. Este efecto Miller, lo ideal es que no debe existir, pero no se puede eliminar. Lo controlamos, disminuimos, y esto sucede más cuando la ganancia del amplificador aumenta. Entonces el efecto Miller también aumenta. Lo ideal es que no haya ganancia, que la ganancia disminuya, entonces el efecto Miller, la capacidad, se llama capacidad Miller, disminuye. Por eso es que cuando hemos visto el amplificador cascode, ¿no?, cuando hemos visto el amplificador cascode o cascodo, ahí teníamos la unión de dos configuraciones, el emisor común, la primera etapa, y el de base común, la segunda etapa. ¿Por qué? Porque el de base común es bueno en respuesta para alta frecuencia. ¿Ok? Bien. Voy a compartir mi pantalla para ver el caso de... Así como ayer hemos visto también que ustedes tengan conocimiento de lo que es un puesta a tierra, lo que es el medio de seguridad, ¿no?, que debemos conocer todos nosotros en general, cualquier ser humano. De igual manera tenemos que tener principio general, cómo generamos la energía eléctrica, lo que es lo más común, una central de generación hidráulica, ¿no?, por conversión de la energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? Central de generación hidráulica, el principio de funcionamiento, ¿de qué se basa? ¿Cuál es el principio? Para que ustedes tengan su conocimiento general, lo que es generación, transformación, transmisión y distribución. Y después de distribución llega a la ciudad y de ahí va a las subestaciones, ¿no? Y de las subestaciones, como el caso de la Universidad de San Marcos, llega a la subestación que está en el tanque de agua, y de ahí llega ahí la red principal desde el norte y no en él. De ahí se distribuye en varias facultades, ¿no? En 10 kV. En 10 kV significa 10.000 voltios, y de ahí en cada subestación tenemos los 220 voltios para alimentar todo el sistema en su conjunto de las redes eléctricas de la universidad. Entonces también le voy a pasar uno de esos, ¿ok? Vamos. Cada clase vamos a ir complementar algunos aspectos que es necesario que deben saber. Como conocimiento, como cultura. Lo que ustedes ven en la pantalla prácticamente el audio, la música es como se visualiza, ¿no? Diferentes frecuencias, diferente amplitud, todos no hablamos a la misma amplitud, subimos la voz, bajamos, más rápido, más lento, ¿no? Es una muestra. Pero aproximamos con una sinusoide para análisis, nada más. A no olvidarse este acá.
No olvidarse la respuesta en frecuencia cuando es acoplamiento por condensador, acoplamiento por transformador y acoplamiento directo. Entonces, realmente tiene mayor ventaja el acoplamiento por condensador. De bobina también, perdón, por transformador también, porque ayuda a aumentar la impedancia, pero tiene una pequeña distorsión cuando cada vez ya la frecuencia aumenta. Este cachito que hay acá. En cambio, con ese acoplamiento directo ya son para funciones específicas, ¿no? Para funciones específicas es más lineal desde la frecuencia inferior, ¿no? Esto ya depende del gusto de cada uno y también en qué etapa va a ir ese amplificador, ¿ok? Comportamiento, acoplamiento por condensador, acoplamiento por transformador y acoplamiento directo. ¿Cómo determinamos el ancho de banda? ¿Cómo es que influye la frecuencia, no en la, perdón, cómo influye la frecuencia en el ancho de banda? Este amplificador básico de emisor común, ¿no? Acá, por ejemplo, que ya corresponde a la próxima clase, ¿no? Condensador de entrada, condensador de salida, condensador de desacoplo, sea para emisor común, base común. Pero, ¿qué sucede acá? Entre estas uniones colector, base, emisor, entre la unión de esas dos junturas hay unas capacidades parásitas, o sea, hay una capacidad parásita de base colector, colector emisor y base emisor. Esas capacidades parásitas son muy pequeñitas, no, lo estamos despreciando en este momento para respuesta en baja frecuencia. Cuando vamos a ver en alta frecuencia, sí, ahí sí va a influir. En este caso consideramos como circuito abierto, en cambio estos condensadores externos a este dispositivo lo consideramos como cortocircuito para análisis en baja frecuencia. Pero estos condensadores juegan un papel muy importante en la respuesta de frecuencia del amplificador. También un criterio se hace para cuando es con fe, ¿no? Acá tenemos un amplificador para ver la capacitancia de efecto Miller. ¿Por qué se le llama efecto Miller? Mire, yo tengo un amplificador de ganancia AB, B sub 0 sobre B sub I. Pero acá estoy considerando una capacitancia viendo de atrás hacia adelante, de la entrada hacia la salida. Una capacitancia Miller. CF le estoy llamando. Entonces, ¿qué sucede acá? De este generador de entrada hay una corriente de entrada. Al llegar a este nodo hay dos corrientes. Hacia el amplificador, que le estoy llamando I1, hacia arriba le estoy llamando I2, el que va a pasar por este condensador. Vamos a ver quién está ahí. No sé por qué el alumno no puede ingresar. Bueno. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Vamos a analizar viendo de atrás hacia adelante. Luego vamos a analizar desde adelante hacia, viendo de la parte de adelante hacia, de adelante hacia atrás. ¿Ok? Bien. Entonces dice, en la región de alta frecuencia, dice, los elementos capacitivos
de importancia son las capacitancias entre electrodos o entre terminales internas al dispositivo activo y la capacitancia de alambrado, se le llama también capacitancia de alambrado, entre los cables de conexión, o sea, se refiere a esto, ¿no? Entre este cable y este cable va a haber una capacitancia que se le conoce como capacitancia de alambrado. Todos los grandes capacitores de la red que controlaban la respuesta en baja frecuencia fueron reemplazados por su equivalente en cortocircuitos, es esos condensadores de entrada y salida y desacoplo, debido a sus muy bajos niveles de reactancia. Reactancia, alta capacidad, reactancia pequeña, ¿no? Entonces, para amplificadores e inversores, o sea, desfasamiento de 180 grados entre la salida y entrada, que produce un valor negativo de ganancia, lógicamente el amplificador de emisor común, la capacitancia de entrada y salida se incrementa, lo que le he dicho, en un nivel de capacitancia sensible a la capacitancia entre electrodos, entre las terminales de entrada y salida del dispositivo y la ganancia del amplificador. En la figura se muestra, o sea, en esta figura se muestra, ¿no? A continuación, esta capacitancia de realimentación, ¿no? Está definida por CE. Un momentito, ¿ya? Entonces, a esta capacitancia, ¿no? De realimentación. ¿Por qué se le llama capacitancia de realimentación? Es necesario también que vayan entendiendo esto porque vamos a ver nosotros amplificadores realimentados y retroalimentados. ¿Qué problema tenemos acá al ver el ancho de banda? ¿No? Vemos que la frecuencia afecta. Entonces, al hacer un ancho de banda, para mejorar el ancho de banda, queremos mejorar el ancho de banda, es importante, en todo equipo de comunicación es mejor tener un buen ancho de banda. Entonces, ¿qué sucede ahí? Yo quiero mejorar el ancho de banda, uno de los factores es utilizando una realimentación. Pero al realimentar perdemos algo, perdemos la ganancia de tensión, disminuye la ganancia de tensión, no es que desaparece, sino disminuye, está bien pues. Ya ustedes saben que si perdemos ganancia, lo recuperamos poniendo otra etapa, pero cosa que no sucede con el ancho de banda. Entonces, al realimentar, el ancho de banda mejora enormemente. ¿Y qué es una realimentación? Es un lazo que conecta de la salida hacia atrás. Puede ser si son de dos o más etapas, de una segunda etapa al emisor, de una segunda etapa a la base, en fin, pero eso no es el tema de momento. Simplemente de acá de la salida, a través de este condensador, estamos volviendo a conectar hacia la entrada. O también puedo decir, de esta entrada, a través de este condensador, va hacia la salida. Entonces, este condensador de acá se le conoce como capacitancia de realimentación o capacitancia Miller. ¿Ok? Ahora vamos a analizar esto. Pero ¿cómo? El análisis es simple. Simplemente vamos a aplicar método de nodos nada más. Pues vuelvo a repetir. Escuchen bien acá. Vi en la entrada. Entonces hay un Z sub I, impedancia entrada. RI le está llamando la impedancia entrada, pero de este nodo hacia adelante. Bueno, es su forma de analizar este circuito. Y tenemos acá la salida.
Entonces, esta corriente que sale del generador le estoy llamando II. Al llegar a este nodo hay dos corrientes, I1, que es la que va a entrar a este amplificador, y su 2 es la que va a zapar este condensador. Entonces yo digo, I es igual a I1 más I2. Pero este I, ¿a qué va a ser igual? ¿A? BI entre ZI. Y este I1, ¿a qué va a ser igual? A este BI, que es el mismo entre RI. Y este I2, ¿a qué va a ser igual? La diferencia potencial entre la reactancia. ¿Cuál es la diferencia potencial? BI menos B sub 0 entre la reactancia. Eso es todo. Ahí lo vemos. Ahí está. Capacitancia de efecto Miller. Dice, al aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, ley de corriente, ley no, lo mismo, ley de Mayo, ley de voltaje, ¿te se acuerdan eso, no? I es igual a I1 más I2. Utilizando la ley de Ohm, en el resultado es I, BI sobre Z sub I, I1 es BI sobre R1, simplemente se está reemplazando. I2, BI menos B sub 0 sobre la reactancia capacitiva, ¿no? Se reemplaza nada más. Y al factorizar sale 1 menos AB por BI sobre X, la reactancia capacitiva. Simplemente acá está resolviendo esa ecuación o esa función de transferencia, mejor dicho, ¿no? Y lo llega a poner acá, mira. La reactancia capacitiva entre 1 menos la ganancia de voltaje es igual a 1 sobre omega por 1 menos la ganancia de tensión por C sub F. A este acá le conoce como la capacitancia Miller. Y la capacitancia Miller, ¿de qué está dependiendo? De la ganancia. Lo ideal es que esta capacitancia Miller desaparezca. ¿Y cuándo va a desaparecer? Cuando esta ganancia es igual a 1. Entonces todo esto se hace 0, entonces la capacitancia Miller es 0. Entonces, por eso era que, ¿se acuerdan ustedes en el ejemplo que hemos hecho en Cascode? La ganancia de tensión era igual a 1. Entonces se anulaba, ¿no? Entonces eliminamos el efecto Miller. ¿Está claro? Vuelvo a repetir. De este tema lo que me interesa es que ustedes sepan ustedes que esa capacitancia Miller, ¿no? Depende de la ganancia de tensión. Esa capacitancia Miller de entrada, lo que estamos hallando es una capacitancia Miller de entrada. Hay una capacitancia Miller también de salida. Y en la capacitancia Miller de salida va a ser lo contrario. Esta capacitancia Miller de entrada es omega, que es 2pi por F, lógicamente, por 1, menos la ganancia de tensión. Entonces, para eliminar esta capacitancia Miller, a mí me conviene que esto sea igual a 1, pero es imposible. Pero si todo va a ser ganancia 1, entonces ¿cuándo amplificamos? Por ahí viene un poco la contradicción, ¿no? Por eso le decía en electrónica, si algo ganamos, algo perdemos. Ahí está. Capacitancia Miller. 1 menos la ganancia de tensión por esa capacidad C sub F. ¿Se da cuenta? ¿Qué me conviene? Que esta capacitancia Miller sea 0. Para que sea 0, esto debe ser igual a 1. ¿No? Pero es imposible, ¿no? Pero entonces, por eso dice que la ganancia debe ser pequeño, ¿no? Entonces el efecto Miller es pequeño, entonces ya no afecta demasiado. Dice, así se establece, dice, la red equivalente de la figura anterior. El resultado es una impedancia entrada equivalente al amplificador de la figura anterior que incluye la misma RI que manejamos en capítulos anteriores, agregar un capacitor de realimentación aumentando por la ganancia del amplificador. Cualquier capacitancia
entre electrodos, entre terminales del dispositivo, sea FET, sea MOSFET, sea BJT, la terminal de entrada al amplificador simplemente se agregará en paralelo con los elementos de la figura, ¿no?, que veremos a continuación. En general, la capacitancia de entrada de efecto Miller se define como esto. ¿De dónde sale esto? No lo estamos inventando. Sale de plantear la ecuación de este amplificador. Entonces, viendo de atrás hacia adelante, una capacitancia Miller de entrada. Viendo de adelante hacia atrás va a haber otra capacitancia Miller de salida. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, esto nos demuestra, dice que para cualquier amplificador inversor, la capacitancia de entrada se incrementará por una capacitancia de efecto Miller sensible a la ganancia del amplificador y a la capacitancia parásita entre los electrodos, que no lo estamos viendo ahora, va a ser la próxima clase, entre los terminales de entrada, ¿no?, y la salida del dispositivo activo. Entonces, acá tenemos una resistencia entrada, ¿no?, y todo el sistema en su conjunto, ¿no? Estamos reemplazando por una resistencia entrada y su capacitancia Miller. Entonces dice, esta es la capacitancia Miller. Entonces, es que a alta frecuencia, dice, la ganancia delta EB será una función del nivel de la capacitancia Miller. Sin embargo, como la ganancia máxima es el valor de la banda media, utilizando este valor se obtendrá, dice, el nivel más alto de la capacitancia Miller y el peor de los escenarios. Por consiguiente, el valor de banda media se suele emplear para una ganancia, ¿no? Este modelo matemático. ¿Okay? La capacitancia Miller es igual a 1 menos la ganancia de tensión por CF. Dice, la razón para la restricción de que el amplificador sea de la variedad del inversor ahora es más aparente al examinar la ecuación. Dice, un valor positivo de AB daría una capacitancia negativa para ganancia de tensión mayor de 1. El efecto Miller también incrementará el nivel de la capacitancia de salida. Algo me pasa con máquina. La que también hay que considerar cuando se determine la frecuencia de corte superior. Eso ya se refiere para alta frecuencia. Ahora tenemos lo contrario. El mismo circuito inicial, pero ahora vamos a analizar de adelante hacia atrás igualito. Hay un voltaje de salida, hay una corriente de salida y su cero. Al llegar a este nodo tiene dos corrientes por acá, I1, y por acá I2. Mirando hacia atrás hay una impedancia de salida, le está llamando R sub 0. Entonces, este I sub 0 aquí va a ser igual. Igual manera, AB sub 0, ¿entre qué? Entonces, yo digo acá lo siguiente. Este I sub 0 es igual a I1 más I2. Pero I1 a qué va a ser igual? A este B sub 0 sobre R sub 0. Y este I sub 2 a qué va a ser igual? ¿A qué? A BI menos B sub 0 sobre la reactancia. ¿No? O este I sub 0 también tenemos acá es igual a I1 más I2, ¿no? Este I sub 2
Entonces, tu mejor vamos a trabajar. Dice, en la siguiente figura dice los parámetros de importancia para determinar el efecto Miller de salida está en su lugar al aplicar la ley de corriente Kirchhoff, igual que el caso anterior. O sea, este I sub 0 es I1 más I2. Aquí I1 le está llamando B sub 0 porque es el mismo voltaje sobre R sub 0. I2, como viene hacia la izquierda, es B sub 0, la salida, menos B sub I. En el anterior, cuando iba hacia adelante, era BI menos B sub 0, no lo contrario. Entonces, I sub 2 es B sub 0 menos B sub I sobre la restancia. Dice, la resistencia R sub 0 suele ser lo bastante grande, como para ignorar el primer término de la ecuación, ¿no? Comparado con el segundo y suponiendo que I sub 0 se aproxima a B sub 0 sobre B sub I. O sea, si este es muy grande, para ti es como si toda la corriente I sub 0 vendría por acá, ¿no? Eso es lo que quiere decir. De igual manera, planteando las ecuaciones, vamos a llegar a que B sub 0 sobre I sub 0 es XCF sobre 1. Mira, acá ahora viene el contrario, no es sobre AB, es 1 entre la ganancia. O lo que es lo mismo decir 1 entre omega capacitancia F por 1 menos 1 entre la ganancia. Y todo este acá, toda esta parte de acá, es la capacitancia Miller de salida. Entonces, esta capacitancia Miller de salida ya no varía, no es como el anterior 1 menos la ganancia de tensión. Ahora es 1 menos la inversa de la ganancia. Esa es la diferencia. Y ahí lo tenemos. Ahí está. En el primer caso, capacitancia Miller de entrada. 1 menos la ganancia por CF. Aquí, 1 menos la inversa de la ganancia por CF. Para la situación usual, dice, donde el delta de B es mucho mayor que 1, la ecuación anterior se reduce a ¿qué? A CF. ¿Está claro? A ver, lo voy a pasar esto ahora. Van a ver este video que les va a servir mucho. Como referencia, como un referente. Energía. A lo largo de la historia, la humanidad buscó diferentes maneras de usarla. Esto se debió a que la calidad y la cantidad de energía utilizada fueron factores decisivos para el desarrollo de las civilizaciones. Actualmente, la principal forma de energía que conocemos es la eléctrica. La usamos cotidianamente para la iluminación, electrodomésticos, telefonía y otros servicios. Una forma de generar electricidad es por inducción electromagnética. Este sistema implica que una bobina gire dentro de un campo magnético. Para lograrlo, se pueden usar diferentes tipos de energía. Una opción es mediante el uso de fuentes de energía no renovables como el petróleo, el gas natural, el carbón y el uranio. Este tipo de fuentes se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas. Por lo tanto, una vez consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse. Todas son contaminantes. Inclusive, la mayoría de ellas aumentan el efecto invernadero
principal causante del calentamiento global. Afortunadamente, existe una manera de producir electricidad que no perjudica al medio ambiente y es gracias al uso de fuentes de energía renovables. Por ejemplo, la energía eólica, obtenida gracias a la fuerza del viento, la hidráulica, adquirida con el potencial que ofrecen las corrientes de agua, y la solar, brindada por la radiación electromagnética que procede del Sol. Estos tipos de energía, además de ser renovables, no generan residuos, es decir, que son limpias. Por eso, actualmente son una importante alternativa, porque permiten aprovechar los recursos del medio ambiente sin dañarlo. Además, son sustentables, ya que si cuidamos el planeta, tendremos estos recursos a disposición por mucho tiempo. Para controlar la utilización de estos recursos naturales y para preservar el medio ambiente, surgió el concepto de desarrollo sostenible. Se lo denomina así porque su implementación requiere el cumplimiento de las siguientes pautas: utilizar energías renovables, usar energías limpias, evitar grandes infraestructuras de generación, reducir el consumo energético innecesario y ser económicamente autosuficiente. Central hidroeléctrica de Paso Lago Escondido. Para aprovechar la energía que ofrece el río Escondido, se realizó el proyecto en función del concepto de desarrollo sostenible. A medida que recorramos su circuito, veremos la manera en que se aplica este concepto a todo el emprendimiento. Nuestro recorrido se inicia en la toma de agua. Esta no requiere de embalse y además permite el pasaje del caudal ecológico. Este tipo de caudal está creado para mantener todo el ecosistema estable, inclusive el tramo del río que se encuentra dentro de la obra. Por medio de un estudio estadístico, se calcula que el porcentaje del caudal del río que está disponible durante casi todo el año es de un 95%. Si a este caudal le restamos el caudal ecológico que fluye por el cauce, obtenemos el caudal máximo turbinable. El agua ingresa al circuito y pasa por una reja autolimpiante que impide el ingreso de cualquier objeto mayor a 2 centímetros. Luego de pasar por la rejilla, el agua ingresa al desarenador. La arena y los objetos pesados se separan por decantación. El resto de los elementos flotantes, como las hojas o las ramas, retornan al río a través del vertedero. Según se requiera por intermedio de la compuerta de limpieza, se devuelve al río el material depositado en el desarenador. En la siguiente etapa, el agua ingresa a través de 2 ventanas a una precámara y avanza por la tubería de conducción hasta llegar a la cámara de carga. Esta tubería tiene un diámetro interno de 80 centímetros y una longitud de 800 metros. Es resistente, ya que está construida con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio. Además, la tubería está adaptada a los desniveles del terreno. Por esta razón, se instalaron 3 válvulas de aire y 2 de desagote. Las válvulas de aire están ubicadas en los puntos altos de la tubería. Durante el llenado, eliminan el aire que se encuentra en el interior de ella. Durante el vaciado, permiten que el aire ingrese a la tubería para evitar que se generen presiones por debajo de la atmosférica. Las válvulas de desagote, por el contrario, están ubicadas en los puntos bajos de la tubería. Esto posibilita el vaciamiento de ella para tareas de mantenimiento y reparaciones. El agua circula con caudal desde la toma hasta la cámara de carga, y en este recorrido desciende 12 metros. La cámara de carga consta de 2 compartimientos que están separados por un muro que funciona como vertedero de seguridad. El primer compartimiento contiene una válvula automática que limita el caudal del agua, manteniéndola siempre al nivel de la cámara. Para lograrlo, cuando el nivel del agua llega a su punto máximo, la válvula se cierra evitando que siga ingresando a la cámara. Desde aquí, el agua parte a la central a través de una tubería de 90 centímetros de diámetro. En el caso de que la válvula automática falle, el agua rebalsa e ingresa al segundo compartimiento por encima del muro divisorio. Desde allí, se la evacúa hacia un arroyo ubicado a pocos metros de la cámara, por medio de una tubería de 60 centímetros de diámetro. La cámara de carga está 106 metros más alta que la sala de máquinas.
la cual conforma nuestro último punto del recorrido. Como se puede observar, la distancia que hay entre ellas es de 556 metros. El agua recorre esa distancia y finalmente llega a la sala de máquinas. Allí se encuentran la turbina hidráulica, el multiplicador de velocidad, el generador sincrónico, el transformador y su tablero de comando. La turbina es de tipo Banqui. Utiliza una presión alta de 10 kilogramos por centímetro cuadrado y solamente usa 1 metro cúbico por segundo de un caudal bajo, generando 1.000 kilowatts. Así, se transforma la energía cinética del flujo en energía mecánica de rotación del eje de la turbina. El multiplicador de velocidad se encarga de llevar las revoluciones desde las 620 revoluciones por minuto de la turbina a las 1500 revoluciones por minuto del generador. En la siguiente etapa, el generador se encarga de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. De este modo, salen de sus terminales 380 volts de corriente alterna. Luego, gracias al transformador, este voltaje se eleva a 13.200 voltios para facilitar el transporte de la potencia eléctrica producida. En lo que respecta al tablero de comando, es el encargado de mantener constantemente la frecuencia de 50 Hz y si llegara a haber alguna emergencia, detiene el sistema. Debido a que las propiedades físicas y químicas del agua no fueron alteradas, la misma retorna al río por intermedio de un canal. Por lo tanto, podemos observar que la central hidroeléctrica de Paso Lago Escondido cumple con el concepto de desarrollo sostenible, porque utiliza energías renovables que no requieren combustible, usa fuentes limpias, de manera que no produce contaminación ambiental, evita grandes infraestructuras de generación, las obras de ingeniería utilizadas para poder aprovechar la energía hidráulica tienen una gran duración. Por último, este sistema es económicamente autosuficiente. La energía que genera la central hidroeléctrica de Paso Lago Escondido constituye solo un 25% del costo de generación de un grupo electrógeno que consume gasoil. Gracias al uso de energías limpias y renovables, además de mejorar nuestra calidad de vida, ahora podemos contribuir a la preservación del medio ambiente. Patagonia. Esa es una idea para que tengan ustedes cómo se genera la energía, por qué se llama energía renovable, no renovable, y cuál fue el problema, cuál es el problema del calentamiento global. Antes, en la universidad, por ejemplo, no se preocupaban en áreas verdes, ahora la mayoría se preocupa en áreas verdes. También otro de los problemas era en cuestión de la basura también. También hay una empresa en el Perú, en Lima, que con la basura genera energía eléctrica, ¿no? Ahí pasa todo, desde las personas que hacen los camiones que botan la basura de la madrugada, ¿no? Todos sus procesos. Como ellos llevan su basura, seleccionan su basura y generan su energía. Pues hay diferentes maneras. Este es como un referente nomás para que ustedes tengan conocimiento y vean ustedes dentro de su carrera en qué parte van a contribuir en este sistema. Este es un área, lo que es generación, transformación, transmisión y distribución de energía eléctrica, ¿no? Antes se hacía quemando petróleo, luego salió con el gas de camisea, entonces es mejor, ¿no? Imagínense ustedes al quemar petróleo, todo lo que hacía el medio ambiente, ¿no? Ese era cuando era térmica, ¿no? Pero lo que no genera problemas es cuando es hidráulico, eólico o por energía solar, ¿no? O sea, lo que son los paneles solares, lo que son los fotodiodos, ¿no? Hola nuevamente, de Salud del Perú. Ver cómo funcionan los amplificadores elaborados con DGPTIP.
poder elaborar un diagrama de Bode. El potencial primero estuvo del paréntesis 5 a la menos 2, aquí es igual. Para poder entender 1 la entre respuesta en 5 a... frecuencia en amplificador, Sí, pero sale 25. debemos recordar cómo No, se pero comporta es la que impedancia ese en los 5 a elementos la de menos estado, 2 es capacitores y 1 inductores. entre 25. Sabemos que la frecuencia angular se define como Ya, pero sale 2pi 25. por la frecuencia en No, Hertz. pues arriba te queda Sabemos que la 25, impedancia de un capacitor abajo te es queda MJ 1 entre entre 25. omega por C en Entonces, ¿cómo el es? denominador, donde C es la capacitancia. Esto, como consecuencia, trae que un capacitor, si la frecuencia aumenta, la impedancia disminuye. En un capacitor, si la frecuencia disminuye, la impedancia aumenta. Por otro lado, en un inductor, la impedancia es igual J por la frecuencia angular por la inductancia. En consecuencia, en un inductor, si la frecuencia aumenta, la impedancia aumenta. Y si la frecuencia disminuye, la impedancia disminuye. Para estudiar la respuesta en baja 25 por frecuencia de un 5 amplificador por como 25. Lo haremos por en 5 tres etapas. a la menos Pero 2. sale Una, 25. analizando el circuito RC de entrada. Este es igual a Pero ver. no, Analizando el no se puede circuito RC de salida. multiplicar 25 Sí, sobre 1 por 25. Analizando el sí, circuito RC de puesteo. 25 por este es La todo este manera más acá se fácil de entender convierte esto en será con un 1 ejemplo. sobre 5 al cuadrado. Este es En el 25 siguiente ejemplo se quiere determinar la frecuencia 5 al cuadrado. crítica interior provocada por el circuito RC de No, entrada. serían 10. Tenemos como base 10. Ah, 25. 25 por 1. Acá quedó fácilmente 25 por 25. No. ¿Te diste cuenta? Por otro lado, también se nota el beta del transistor de 200. El transistor es un 2N3904. Observe que se utiliza un resistor de compensación. Este resistor de compensación es el que podemos ver acá. Y este sirve para las variaciones de temperatura, ya que en un DJT el beta varía con la temperatura. Esto es porque en la estabilidad, la frecuencia crítica inferior debido al circuito RC de entrada, la podemos calcular a partir de los valores de R estricto, y también se podría obtener de la polarización y RE1. Para ello, sacamos el paralelo de las resistencias de la polarización de base, 68K y 22K en este caso, en paralelo con la impedancia reflejada hacia la base de R' y R1, que sería beta por, en este caso, 9.6 ohmios más 33 ohmios. Todo esto al resolverlo nos da 5.63 kiloohmios. Por lo tanto, si tenemos la resistencia y tenemos la capacitancia de entrada, podemos encontrar la frecuencia crítica inferior debido al circuito RC de entrada, que sería 1 entre 2pi por la resistencia de entrada que acabamos de calcular en el denominador, multiplicada por C1, que es el capacitor para resistencia. Y esto nos va a dar para el mismo circuito, ahora calculamos la frecuencia crítica inferior producida por el circuito RC de salida. Para esto necesitamos el valor de RC, el valor de RL. Y es bien simple. Vamos a decir que la resistencia sería RC más RL, que sería, en este caso, 3.9 kiloohmios más 5.6 kiloohmios, que da 9.5 kiloohmios. La frecuencia crítica inferior será entonces 1 por este caso, RC por el capacitor C3, que es un capacitor de salida. Esto nos va a dar 50.8 Hz. Para el mismo ejemplo, también calcularemos la frecuencia crítica inferior producida por el circuito RE
RC de puenteo. El circuito RC de puenteo pues, se le llama en estos amplificadores el circuito RC. Este es el circuito de puenteo o el puente en el emisor de un amplificador de este tipo. La frecuencia crítica inferior debido al circuito RC de puenteo, entonces la podemos calcular a partir de R de', R de 1, R de umbral y el beta CA, que podemos utilizar el mismo beta del transistor, en este caso el 2N3904. R de', por el problema sabemos que es 9.6 ohms. R de 1 sabemos que es 33 ohms. Y esto lo sumamos con la resistencia de umbral. ¿Qué es la resistencia de umbral? Es la combinación de R1, R2 y la resistencia de entrada o la impedancia que trae la señal que se está inyectando al sistema. En este caso sería 68K paralelo a 22K paralelo a los 600 ohms. Esto dividido entre el beta, que es 200, nos va a dar 45.5 ohms. La frecuencia crítica inferior entonces será 1 dentro del tipo de esa resistencia calculada paralelo a R de 2 multiplicado por C2 o el capacitor de emisor. Y eso nos quedará 36 Hz. Como conclusión del problema podemos decir que la baja frecuencia crítica de entrada es 282 Hz. La baja frecuencia crítica de salida nos dio 50.8 Hz y la baja frecuencia crítica de puenteo nos dio 36 Hz. La frecuencia más baja de estas tres es la de puenteo y la frecuencia más alta de estas tres es la de entrada. Para entender el significado de estas frecuencias, lo que debemos hacer es estudiar un diagrama de Bode, para lo cual haremos una simulación en multisim 14, en este caso. Sin embargo, si usted cuenta con otro multisim, puede hacerlo con el que usted cuente. Para ello montamos un circuito como el que aparece acá y agregamos un instrumento que se llama un analizador de Bode. En este caso, el generador de funciones solo lo ponemos de referencia porque es necesario para hacer un estudio de Bode. Y conectamos el analizador de Bode en la entrada del sistema y en la salida del sistema. Una vez hecho el análisis, en el analizador de Bode pues podemos poner estos parámetros para este ejemplo específico. Un barrido desde 1 Hz hasta 10 kHz para analizar la frecuencia baja y analizar desde menos 20 decibelios hasta 50 decibelios la amplitud. Vemos que en 0 decibelios hay 20.83 Hz aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que en este caso es cuando no hay amplificación, o sea que la salida es igual que la entrada. Por otro lado, otra de las frecuencias críticas nos da 8.987 decibelios, que traducido en relación del voltaje de salida, voltaje de entrada, nos da aproximadamente que el voltaje de salida es 2.8 veces el voltaje de entrada, a 36 Hz. Vemos que todavía no hay una amplificación significativa. Por otro lado, otra frecuencia crítica, la más alta de las calculadas, fue 282 Hz. En 282 Hz vemos que sí, ya el amplificador está alcanzando su máximo. Es un punto donde ya empieza a alcanzar su máximo. Y en este caso, el voltaje de salida es 31 veces el voltaje de entrada. Como siempre, respetando los derechos de autor, la biblioteca.
Bien. ¿Alguien va a exponer? Sí, profesor. A ver, adelante. Me presenta para anotarle, ¿ya? Que se integra en el grupo. ¿Qué grupos son? Somos grupo 8, profesor. Ya. Grupo 8. Me deja ahí para anotar también los nombres, ya, por favor. Los primeros son los apellidos, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Un ratito, ¿eh? Ya, profesor. Bustos Tito Ñáñez. ¿Puede dejarlo donde estaba antes? Un ratito ya. Alcaraz Pacheco Ruiz Calla. Ustedes son 6. Sí, profesor. ¿Y por qué? Es que parecía que iba a haber un grupo de manera incompleta. O sea, iba a haber un grupo de 3 o 2, y así que tuvimos que agarrar un compañero que estaba sobrando en nuestro equipo. Bueno, ya está hecho. Máximo era 5, ya. Bien. A ver. Bustos. ¿Está Bustos? No está. Profesor, buenos días. Ñáñez. Presente, profesor. Buenos días. Alcaraz. Buenos días, profesor. Bueno, Ruiz. Buenos días, profesor. Buenas, Castro. Buenos días, profesor. Buenos días, Ramírez. Buenos días, profesor, presente. Bien, ya, adelante. Buenos días, profesor y compañeros. Bueno, siguiendo, por favor. Mi grupo del que le habla, vamos a abarcar el tema de respuesta en baja frecuencia, el cual va a conllevar el análisis de configuraciones fundamentales con BGT y FET en las capacidades parásitas y capacidad de Miller. Siguiendo, por favor, compañero. Bueno, primero vamos a ver el análisis en respuesta de frecuencia. Básicamente, la respuesta en frecuencia de un sistema es la representación del espectro de salida del sistema en respuesta a una señal de entrada, lo cual veremos más a detalle más adelante. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, el análisis en baja frecuencia en la gráfica de Bohr. Podemos ver, según la gráfica, que en la región de baja frecuencia del amplificador BGT o FET de una sola etapa, las combinaciones de RC formadas por los capacitores y los parámetros resistivos de la red determinan la frecuencia de corte. Asimismo, en la realidad se puede establecer una red similar por cada elemento capacitivo y se puede determinar la frecuencia a la cual el voltaje de salida se reduce a 0,7 de su voltaje máximo. Siguiente, por favor, número. Bueno, acá nuestro análisis va a empezar por la combinación en serie de la primera imagen y el desarrollo de un procedimiento dará lugar a una gráfica de respuesta en frecuencia con un mínimo tiempo y esfuerzo, donde la frecuencia va a ser a 0 Hz debido a que se puede sustituir el equivalente a cortocircuito en lugar del capacitor, como se vio en la anterior imagen. Asimismo, se puede aplicar también la aproximación a circuito abierto, como se puede ver en imagen. Entonces, esto se muestra con el resultado de que el voltaje de entrada va a ser igual a 0 voltios. Siguiente, por favor, compañero.
El voltaje de salida. Sí, profesor. Bueno, acá en la imagen podemos ver que la relación de ganancia de tensión varía a medida que se incrementa la frecuencia. Entonces, la reactancia capacitiva se reduce y aparece más el voltaje de entrada, como se puede ver ahí en la gráfica. Bueno, en la siguiente gráfica vamos a reconocer que hay una reducción de 3 decibelios en la ganancia a partir del nivel de banda de medida cuando la frecuencia es igual a la frecuencia de 1. También cabe resaltar que Henry Bode desarrolló este método en la década de los 40. Entonces, lo cual con la curva podemos demostrar que hay un cambio de frecuencia por un factor de 2, que es equivalente a una octava, lo cual produce un cambio de 6 decibelios, como se puede ver ahí en la gráfica, como se muestra cuando la ganancia de F1 medio a F1. Ahí hay un cambio de 6 decibelios en relación. Siguiente. Y bueno, ahora pasando a lo que sería respuesta de baja frecuencia en amplificadores. Un ratito. ¿Cuál es tu apellido? Ruiz Calla, profesor. Ruiz, ya, ok. Sí, profesor. Bueno, ahora pasando a lo que sería. El que puso Ruiz Calla. Sí, profesor. El que sí, puso profesor. Ya, okay. Ruiz Calla. Adelante. Bueno, pasando a lo que sería respuesta de baja frecuencia en amplificadores con BJT, trata del hecho de explorar lo que emplea la configuración de polarización en el divisor de voltaje para BJT. Aunque los resultados tienen la posibilidad de ejercer a cualquier configurador de BJT, lo importante acá es descubrir la equivalencia en un circuito RC, teniendo en cuenta que toda su frecuencia la debemos de analizar, la frecuencia constante por el efecto de cada uno de sus condensadores, ya sea de entrada a salida y la que actúa como puente. Entonces, como podemos ver en la imagen, vemos que tenemos el condensador C sub C, C sub C y C sub B, los cuales se encuentran de manera de emisor común, y podemos ahí ya proceder a analizar respectivo con las resistencias pasadas y futuras. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar la frecuencia de corte en cada una, pero teniendo como punto clave el hecho de ver cada resistencia. Siguiente. Entonces, pasamos con lo que sería usar lo que sería la regla de divisor de voltaje. Lo transcribimos y despejamos la fórmula para luego tener en cuenta que sería la frecuencia 1 sobre 2pi por R por C. En este caso, lo que tendríamos que hallar en cada uno sería la resistencia, ya que el condensador lo tenemos ya previsto, pero analizándolo a partir de ese punto. Siguiente. Ya, como vemos en la primera imagen, luego de haber efectuado resolvido, procedemos a comparar el resultado con lo que sería la frecuencia en todos los puntos, ya que es un emisor común. Tendríamos que la frecuencia sería 1 sobre 2pi por R por C. En el punto C sub S sería igual a la frecuencia de corte en S sería igual a 1 sobre 2pi por RS más RI por C sub S. En este caso, como estamos analizando a partir del punto C sub S, el condensador, anterior a ello tenemos lo que sería la resistencia C sub S, por lo cual la parte antepuesta y la parte consiguiente tendríamos que hallar lo que sería la resistencia C sub I, la cual se halla como el paralelo entre la resistencia 1, R2 y beta con la resistencia resultante. Siguiente. Para lo que sería para el condensador C sub C, la fórmula sigue manteniéndose igual, simplemente que como el punto del condensador es distinto, su punto de análisis también. Entonces tenemos que tener en cuenta lo anterior, que sería la R sub 0, más R sub L, ya que es la única que continúa al condensador como resistencia y tal, y multiplicado por el condensador en sí. Y para hallar lo que sería la resistencia C sub 0 es igual a la resistencia C, la resistencia C en paralelo con R sub 0. Y para lo que sería el condensador C sub B, la frecuencia de corte sería 2pi por RE
por el condensador E, en cual solo tenemos en cuenta R sub B por el motivo de que luego de condensador C sub B se encuentra previamente una puesta a tierra, así que no se encuentra otra resistencia más para sumarle a la fórmula. Y para allá lo que sería la resistencia R sub B sería igual a RE en paralelo de la prima de R sub C más RE dividido entre Belt. El siguiente. Bueno, profesor, ahora me toca a mí. ¿Cuál es tu apellido? El Castro Espinosa, profesor. Ah. Castro Espinosa. Ya, el otro. Ok, profesor. Yo voy a exponer aquello que es sobre la respuesta en baja frecuencia con amplificadores con transistores de efecto de campo o tan simplificado con amplificadores con FET. Primero hay que destacar unos puntos. El análisis en el dominio de la frecuencia de frecuencia baja para lo que son circuitos FET son similares a lo que es con los BJT. ¿Por qué lo digo? Porque en la mayoría de estos tendremos nuestros condensadores de acoplo en la entrada y en la salida, en lo cual uno de ellos tendrá nuestra frecuencia de corte inferior. Y lo otro es que entre la puerta y el generador habrá un circuito de desacoplo no deseado, resultado principalmente de las capacidades internas de FET. En esta oportunidad yo expondré sobre 3 configuraciones, pero en 2 tipos de FET. Uno es el JFET en canal N y el otro sería el T-MOSFET y el E-MOSFET. Siguiente, por favor. Ahora voy a explicar lo que es con un circuito de amplificador JFET en frecuencias bajas. Como vemos, tiene casi la misma configuración que un BJT, con 3 capacitores, el CDG, que es el capacitor del gate, el CDS y el CS. Siguiente, por favor. Bueno, primero para destacar cuál es la frecuencia que nos genera el capacitor de acoplo en el CG, tenemos que ir por partes. Vemos que en ese circuito, que es el que nos vamos a destacar para hallar dicha frecuencia, tenemos nuestra fuente, nuestra resistencia de entrada, el condensador y esta EI o la impedancia de entrada. Esta impedancia de entrada es también la resistencia del gate, como podemos ver, y para hallar la frecuencia aplicamos primero lo que es nuestro divisor de voltaje, que sería la resistencia dicho por la fuente sobre la suma de todas las reactantes, ¿no? Luego dividimos sobre la fuente o sobre el valor, tenemos que factorizar y nos detenemos exactamente en la parte compleja del denominador. De ahí podemos sacar una relación que es lo que es el X, la reactancia sobre la suma de las asistencias. Siguiente, por favor. Y ahí está nuestra frecuencia, que sería 1 sobre 2pi por la resistencia de entrada más nuestra impedancia de entrada multiplicado por el condensador de acoplo de entrada, que es el CG. En general, nuestra resistencia del gate va a ser mayor a la resistencia de entrada y la frecuencia de corte estará determinada sobre todo por nuestro CDG y nuestra EBG. Los demás datos ya son unas constantes y no son algo tan importantes. Además, el hecho de que nuestra EBG sea tan grande permite un nivel de que nuestro condensador de entrada sea relativamente bajo. Al mismo tiempo mantiene un bajo nivel de frecuencia de corte para nuestra frecuencia ya. Ahora para poder terminar la frecuencia que nos brinda con nuestro capacitor de acoplo C sub C, que se encuentra a nuestro lado derecho con la resistencia de salida o nuestra carga, destacamos dicho circuito que tenemos una impedancia de salida, el E sub O, el cual es el resultado del paralelo de la
la resistencia que se encuentra en nuestro granador en paralelo con la resistencia de granador interna en alterna. Y luego, aplicando lo mismo de las fórmulas pasadas, vemos que nuestra frecuencia de corte determinada por el C sub C va a ser 1 sobre 2pi multiplicado por la resistencia, por la impedancia de salida más nuestra carga, y multiplicado por el valor de nuestro condensador. Siguiendo, ahora ya con la parte, con el último capacitor que nos sobra, sería el C sub S. Siguiente, por favor. Sería tan solo en la frecuencia sería 1 sobre 2pi por nuestra resistencia equivalente multiplicado por el valor del condensador. Para hallar nuestra resistencia equivalente tenemos esa fórmula. Todo esto es adecuado al modelo en alterno del JFET. Por eso que nuestra resistencia equivalente sería la R sub S sobre 1 más la R sub S multiplicado por 1 más la transconductancia por nuestra resistencia de granador en alterna dividido sobre dicha resistencia de granador en alterna más el paralelo de resistencia de granador con nuestra carga. Pero si tenemos la resistencia interna, la resistencia de granador interna como infinito, tendríamos que nuestra resistencia equivalente solo sería la R sub S sobre el inverso de la transconductancia. Ahora voy a explicar sobre el circuito amplificador a baja frecuencia con un DMOSFET. Como podemos ver, solo tenemos dos capacitancias, dos capacitores, es decir, que solo tendremos dos circuitos paso altas, en los cuales van a influir en nuestra respuesta de frecuencia. Estos están ubicados ahí en la entrada, llamado el C sub 1, y en la salida con el C sub 2. Siguiente, por favor. Ya, para el circuito de entrada, si lo acomodamos, tendremos la fuente, el condensador de entrada y la R sub G en paralelo con nuestra resistencia de entrada de la compuerta. Dicha frecuencia que genera que se ve en el capacitor es 1 sobre 2pi por la resistencia de entrada multiplicada por el capacitor. Pero la resistencia de entrada es la R sub G en paralelo con la resistencia de entrada en compuerta. Y dicha resistencia de entrada en compuerta es el valor absoluto del voltaje en Gs sobre la intensidad corriente en Gs. Y lo reemplazamos y finalmente tenemos toda esa fórmula para nuestra primera frecuencia de entrada. Cabe destacar que en la práctica el valor de la resistencia de entrada en compuerta es tan grande que hasta puede llegar a ser despreciado. Incluso cuando nuestra capacitancia, nuestra reactancia, llega a ser igual a esa resistencia de entrada, se puede decir que la ganancia se llega a reducir en 3 decibelios por debajo de su valor en frecuencias medias. Siguiente, por favor. Y ahora lo que queda es lo que está en la parte derecha, que es el circuito en salida, el siguiente paso alta. Bueno, para eso vemos que tenemos que aplicar conceptos anteriores para el modelo equivalente en alterna de nuestro DMOSFET. Como sabemos, es nada más que una fuente de corriente que sería de la transconductancia por la resistencia interna del granador. Y aplicando lo que es Thevenin, y vamos a poner en la tercera imagen en nuestro circuito equivalente que tiene nuestra fuente de voltaje, la resistencia en umbral, el capacitor y nuestra resistencia de carga. Si aplicamos las fórmulas anteriores, vemos que la frecuencia de salida sería 1 sobre 2pi por la suma de las resistencias multiplicándolo por el capacitor. Siguiente, por favor. Ya. Y para culminar en esto de los FET, está la presentación del circuito amplificador en baja frecuencia con un IMOSFET. Vemos que tiene la misma apariencia del DMOSFET, pero con una resistencia más. Vamos con el primer circuito, que sería la entrada. Para esto vemos que está conectada en serie con una resistencia en negrita, que sería nada más que la resistencia del gate sumado por el paralelo de ambas resistencias del divisor de voltaje.
Y esta resistencia en negrita entraría como en la fórmula de la frecuencia, que es 1 sobre 2pi por la resistencia por el capacitor de entrada. Siguiente, por favor. Ya. Ahora con el de salida. Con el de salida tan solo tenemos un circuito en serie para las resistencias, que sería la resistencia de la carga más la resistencia de drenador, que solo sería su equivalente sumarlos, como en las pasadas fórmulas. La frecuencia de corte que tenemos ahí sería 1 sobre 2pi por la R multiplicado por la capacitancia de salida. Como conclusión, en lo que es podemos ver que es muy similar al BJT, y a causa de nuestra resistencia alta de entrada, se pueden utilizar valores de resistencia grandes en los divisores de tensión que hemos visto, y en consecuencia se puede emplear un condensador de acoplo a la entrada mucho más pequeño. Eso es todo por mi parte. Rápido. Acabas, Pacheco. Bien. Bueno, continuaré con la exposición explicando el desarrollo de un ejercicio BJT. En el problema nos indica que determinemos la frecuencia de corte inferior para la red de la figura y que empleemos los siguientes parámetros. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, iniciamos calculando el voltaje de base aplicando divisor de tensión. Tenemos que el voltaje de base va a ser igual a la resistencia 2 por B sobre resistencia 2 más resistencia 1. Reemplazamos los datos dados en el enunciado y tenemos que va a ser igual Disculpe, profesor, me acaban de llamar. No hay problema. ¿En qué me quedé? Ya. Entonces, el resultado de voltaje del divisor de tensión va a ser igual a 4 voltios. Con este voltaje de base podemos calcular la corriente del emisor, que es igual al voltaje emisor sobre la resistencia del emisor. Para hallar el voltaje de emisor tenemos que restar el voltaje de base con el voltaje base emisor. Reemplazando los datos tenemos que la corriente del emisor es igual a 1,65 mA. Con esto podemos hallar la resistencia RE, el cual es igual a 26 mV sobre la corriente del emisor, y nos da 15,76 ohms. Siguiente diapositiva, por favor. Calculamos la ganancia, que es igual a menos la resistencia en paralelo de RC y RL sobre RE. Operando todo esto nos da una ganancia de menos 90. Continuamos ahora calculando la impedancia de entrada, que es igual a R1 paralelo a R2 paralelo a beta por RE, dándonos 1,32 kiloohms. Siguiente diapositiva. Ahora determinamos la frecuencia de corte aplicando las fórmulas que se han mostrado anteriormente. Primero calculamos la frecuencia de corte determinado por C sub S, donde ya tenemos RS, RI y C sub S, dándonos una frecuencia LS igual a 6,86 Hz. Segundo, calculamos la frecuencia de corte determinado por C sub C, donde en este caso nos piden RC, RL y C sub C, que reemplazando en la fórmula nos da una frecuencia de 25,68 Hz. Por último, para hallar la frecuencia determinada por C sub E, debemos encontrar RS', que es igual a resolver en paralelo la resistencia RS, R1 y R2, que nos da 0,889 kiloohms. También debemos hallar R sub E minúscula, que operando nos da 24,35 ohms. Con todo esto ya podemos calcular la frecuencia de corte, el cual sería 327 Hz. Siguiente diapositiva, por favor. Seguimos con las capacidades parásitas. La capacitancia parásita es el efecto adicional que de los conductores que sirven como placas entre un dieléctrico, que generalmente es el aire.
Estos capacitores aparecen de manera indeseable en algunos casos y pueden influir negativamente en el funcionamiento de un dispositivo. La capacitancia parásita en los amplificadores puede causar que estos amplificadores tengan una ganancia baja debido a la pérdida parasitaria. Estas capacidades contribuyen a reducir la velocidad de respuesta del transistor. Cuanto mayores son las capacidades parásitas de un transistor, menor es su capacidad para responder a señales de alta frecuencia. Ahora doy pase a mi compañero que a continuación expondrá acerca del efecto Miller. ¿Cuál es tu apellido? Ñañez Díaz. Ok. Buenos días, profesor. Yo voy a exponer acerca del efecto Miller. El efecto Miller lleva el nombre de John Milton Miller. Cuando Miller publicó su trabajo en 1920, estaba trabajando en triodos y tubos de vacío. Sin embargo, la misma teoría se aplica a dispositivos más modernos, como son la unión bipolar y los transistores de efecto de campo. El efecto Miller se puede explicar como el incremento de la impedancia equivalente de entrada de un amplificador inversor de voltaje, debido a una amplificación de la capacitancia entre la entrada y la salida. Este efecto ocurre solamente en amplificadores inversores. Conversión del condensador de realimentación. El condensador entre los terminales de entrada y de salida se denomina condensador de realimentación, porque la señal de salida amplificada se realimenta a la entrada. Un circuito como el que tenemos acá en la imagen es difícil de analizar porque el condensador de realimentación afecta simultáneamente a los circuitos de entrada y de salida. Es por esto que se aplica el teorema de Miller, el cual convierte el condensador de realimentación en dos condensadores equivalentes, uno en el lado de la entrada y otro en el lado de la salida. De esta manera es más fácil trabajar con este circuito equivalente, porque el condensador de realimentación se ha dividido en dos nuevas capacidades, el cual es la capacidad de entrada de Miller y la capacidad de salida de Miller. Y ahora, aplicando el álgebra compleja, es posible derivar las siguientes ecuaciones. Para el caso de la capacidad de entrada, tenemos que va a ser igual a 1 menos la ganancia de voltaje multiplicado por la capacidad de realimentación. En el caso de la capacidad de salida, es igual a 1 menos 1 sobre la ganancia de voltaje multiplicado por la capacidad de realimentación. Las ecuaciones 1 y 2 son válidas para cualquier amplificador inversor, como por ejemplo un amplificador en emisor común, un amplificador en emisor común con resistencia de emisor sin desacoplar, o un amplificador operacional inversor. En estas ecuaciones, A sub V es la ganancia de tensión en la banda media de frecuencias. Ahora, normalmente, la ganancia de tensión es mucho mayor que 1 y la capacidad de salida es aproximadamente igual a la capacidad de realimentación. Bueno, como se puede apreciar en la siguiente imagen, cuando la ganancia de tensión es mucho mayor que 1, ambas son iguales, ¿no? La capacidad de salida como en la capacidad de realimentación. Bueno, eso es todo de mi parte. Ahora doy paso a mi compañero. ¿Cuál es tu apellido? Ramírez Centurión. Bien. Bueno, de acuerdo a la respuesta en baja frecuencia, un amplificador BJT, voy a aplicar lo ya dicho anteriormente por mis compañeros. Y bueno, según el problema nos mencionan que para el circuito de la figura calcule la frecuencia crítica inferior provocada por el circuito RC de entrada, ¿no? Y nos dan de datos de R', 9,6 ohms y el beta de 200. Y nos mencionan que hay un resistor de compensación para las variaciones de temperatura, que este sería el RE1, ¿no? Esto es de acuerdo a que el beta varía de acuerdo a la temperatura y por eso se pone esa resistencia E1, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para aplicarlo, ya dicho por mis compañeros, vamos a analizar en 3 etapas este ejercicio y sería en el circuito de entrada, de salida y de puenteo. Para esta parte es el circuito de entrada y sería el paralelo de las resistencias de la polarización de base, ¿no? En este caso es R1 y R2 en paralelo con beta por R' más R1, ¿no? Y bueno, de acuerdo a los valores ya dados en el problema, sería 68 k ohms, 22 k ohms y por 200 por 9,6 ohms más 33 ohms. En este caso nos daría de resistencia de entrada
5.63 counts, y ya de acuerdo a la frecuencia crítica inferior de entrada, como ya expusieron mis compañeros la fórmula, solo reemplazaría, ¿no? Y el resultado sería 282 Hz. Siguiente, por favor. Bueno, para la siguiente parte analizaríamos la frecuencia crítica inferior del circuito de salida. Y bueno, para esto solamente necesitamos la resistencia del circuito RC de salida, ¿no? Que sería igual a RC más RL, que esto sería igual a 9,5 ohms. Y la frecuencia crítica inferior, como ya mis compañeros mencionaron, la fórmula sería 1 sobre 2pi por RC más RL por el capacitor 3, ¿no? Que en este caso sería 0.33 microfarads. Y nos darían como frecuencia crítica 50.8 Hz. Siguiente, por favor. Finalmente, para hallar la frecuencia crítica del circuito RC de puenteo, tendríamos que tener la resistencia en el circuito de puenteo emisor, que sería igual al R' más RE1 más la resistencia umbral entre el beta CA, ¿no? En este caso podemos utilizar el beta que nos dio el problema, que sería 200, y operando todo nos daría un resultado que la resistencia de circuito de puenteo emisor sería 45.5 ohms. Y ya como hallando la frecuencia crítica inferior, mencionada por mis compañeros anteriormente, de igual manera nos daría el resultado de 36 Hz. Y las frecuencias críticas serían de entrada 282 Hz, que es la más alta, y de puenteo, que es la menor, que sería 36 Hz, ¿no? Y la de salida, que sería 50.8 Hz. Y bueno, voy a presentar una breve simulación con una explicación. Compañero, ¿puedes dejar de presentar, por favor? Gracias. ¿Se puede ver, profesor? Disculpe. Aunque sí. Bueno, Sí. en este caso Sí se ve. simulé el circuito y voy a graficar el diagrama de Bode con un trazador de Bode, ¿no? En multisim. Bueno, en este caso vemos que para la ganancia de 0 decibelios, como no hay ganancia, entonces el voltaje de salida sería igual al voltaje de entrada, ¿no? Por la fórmula de la ganancia, que sería igual a 20 logaritmo de el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Y bueno, para la frecuencia menor, que sería de 36 Hz que nos salió, en este caso lo voy a poner 36 Hz, nos daría un voltaje de aproximadamente de 9.325, y si esto reemplazamos en la fórmula de la ganancia, nos daría que el voltaje de entrada, el voltaje de salida sería igual a 2,8 veces el voltaje de entrada, ¿no? Y en este caso no estaría amplificando mucho, como se puede ver, que solamente es 2,8 veces. Y para la frecuencia crítica de 282 Hz, ahí está, aproximadamente nos daría 29.837 decibelios. Y también reemplazando a la fórmula de la ganancia, que sería igual a 20 logaritmo del voltaje de salida entre voltaje de entrada, nos daría que el voltaje de salida sería igual a 31 veces el voltaje de entrada, ¿no? Y acá ya estaría alcanzando el punto máximo de amplificación, como se puede ver también en la gráfica. Bueno, profesor, eso sería todo por mi parte. Bien, gracias. Bustos, ¿no? Sí, profesor. ¿Hay otro grupo? ¿Qué tal, profesor? Bueno, si ya terminó el grupo de teoría, ahora pasaría al de ejercicios. Me da un momento para poder presentar. Ok. Bien. ¿Se ve? Un momentito para anotar su nombre, ¿ya? Un momento. Ok.
También ustedes son 6. Bien, Guevara. Sí, profesor, presente. Massa. Presente, profesor. López. Presente, profesor. Delgado. Presente, profesor. Dávila. Presente, profesor. Avellaneda. Presente, profesor. Bien, adelante. Bien, profesor, ¿qué tal? Bueno, buenos días con todos. Somos el grupo 16, en este caso del curso de circuitos electrónicos con el docente Ponce Martínez. Y somos los alumnos Guevara Pérez César, Massa Díaz José, López Chino Paul, Delgado Torres Renzo, Dávila Ochante Fernando y Avellaneda Santos Eric. Y vamos a exponer algunos ejercicios acerca del tema de respuesta en baja frecuencia de los transistores basados en FET y BJT y lo que es capacidades, en este caso parásitas y de Miller. Bien, vamos a comenzar con el ejercicio 1. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eric. En este caso voy a presentar un ejercicio con FET, un transistor de MOSFET, el cual me pide determinar las frecuencias críticas inferiores para el amplificador de FET. Nos dice que consideremos que la carga RL es otro amplificador idéntico con la misma resistencia de entrada. Y bueno, como datos tenemos que este transistor tiene una corriente gate source de 100 nanoamperios con un voltaje de gate source de menos 12 voltios. Siguiente. Bueno, primero, como dice, vamos a determinar la frecuencia crítica inferior para el circuito RC de entrada. En este caso, tenemos que hallar la resistencia de entrada en la compuerta del transistor. Y para hallar la resistencia de entrada en la compuerta del transistor, como ya hemos visto anteriormente en los que he explicado anterior, en teoría, es el módulo del voltaje gate source entre la corriente de gate source. Y ya no tenemos esos datos. Esos datos era que el voltaje de gate source es menos 12 voltios y en la corriente gate source es de 100 nanoamperios. Entonces operamos y nos va a salir 120 megohmios, que es un valor muy alto, como ya nos daba a entender nuestro compañero anterior. Entonces, después de tener la resistencia de entrada en la compuerta, vamos a hallar la resistencia de entrada. Sí. Y la resistencia de entrada es la resistencia G paralela a la resistencia de entrada de la compuerta. Retrocedemos un rato para ver en la imagen. Compañero. Ahí está. Ahí está la resistencia G, que es 10 megohmios. Y la resistencia de entrada en la compuerta, que está acá, del transistor, eso va a estar en paralelo. Volvemos donde estábamos. Entonces vamos a operar ambos, 10 megohmios con 120 megohmios. Operando ambos me hace 9,2 megohmios. Entonces ahí tenemos la resistencia de entrada. Ahora, para hallar la frecuencia crítica inferior de entrada, sería 1 entre 2pi por la resistencia de entrada por la capacitancia 1, que sería la capacitancia que estamos viendo en el inicio de la entrada. Entonces reemplazamos nuestros valores 1 entre 2pi, entre paréntesis, la resistencia de entrada, que es 9,2 megohmios, y la capacitancia 1, que sería 0,001 microfaradios. Operando todo ello me va a salir 17,3 Hz. Entonces, ahora vamos a hallar el circuito RC de salida, que tiene una frecuencia crítica inferior. Y bueno, volvemos atrás. Ya. Para la salida tenemos que acá 10 kiloohmios de resistencia D. Y recordamos el dato que nos dice que considere que la carga de esta RL es otro amplificador idéntico con la resistencia de entrada. Y bueno, la resistencia de entrada ya hemos hallado, que es, voy a volver un poco. Acá está, 9,2 megohmios. Entonces 9,2 megohmios más 10 kiloohmios, acá está, nos va a salir 9,21 megaohmios. Acá está, la resistencia D más la resistencia RL de la carga. Y bueno, vamos a repasar lo mismo. El capacitor también tenía valor 0,001 microfaradios, 2pi. Y operando esto, como va a ver, no hay mucha diferencia y nos va a salir 17,3 Hz. Entonces ya hemos hallado la frecuencia crítica en la entrada y en la salida. Bueno, eso sería de mi parte y le doy paso a mi compañero. ¿Cuál es tu apellido? Avellaneda.
Adelante. Bien. Con lo que es la parte de los ejercicios basados en FET. Ahora pasamos a uno similar. En este caso vamos a buscar lo que es la frecuencia crítica inferior de este circuito RC de entrada en este amplificador basado en FET. Tenemos aquí la figura. Y bueno, primero vamos a determinar pues la resistencia de entrada y luego calcular la frecuencia crítica. Vamos a tener la resistencia de entrada en la compuerta dividiendo lo que es el voltaje gate source con la corriente gate source, que ya lo tenemos aquí los datos del datasheet, y obtenemos pues 400 megaohmios. Luego vamos a hallar en sí la resistencia de entrada haciendo lo que es en paralelo, operando en paralelo la resistencia gate con lo que es la resistencia de entrada de la compuerta, obteniendo 9.8 megaohmios. Y de esa manera vamos a obtener un primer valor de la frecuencia crítica de entrada que va a ser, vamos a operar de 1 sobre 2pi por la resistencia de entrada por C sub 1, reemplazando con los valores que tenemos aquí, que es el C sub 1, que es 0.001 microfaradios, y R de entrada, que justamente lo habíamos hallado antes, de 9.8 megaohmios, obteniendo un total de 16.2 Hz. Sin embargo, para propósitos prácticos, vamos a considerar lo que es la resistencia de entrada, que va a ser, vamos a considerarla como 10 megaohmios, como la resistencia gate. De esta manera vamos a obtener luego un valor de la frecuencia crítica de entrada de 15.9 Hz al operar lo mismo, 1 sobre 2pi resistencia gate por el C sub 1. Ahora, esta diferencia que vamos a obtener, si se dan cuenta, de 16.2 y 15.9 es muy pequeña. Y podemos aclarar también que la frecuencia crítica, en este caso del circuito de RC de entrada de un amplificador basado en FET, como es este y como incluso el anterior, ¿no? Pero en este caso casi siempre es muy baja debido a la muy alta resistencia de entrada y al alto valor de R gate, de la resistencia gate. Bueno, esto sería con respecto a lo que es FET. Ahora pasamos a lo que es BJT y luego vamos a ver lo que es capacidades de Miller. ¿Terminaste ya? Sí, profesor. ¿Cuál es tu apellido? Guevara Pérez. Bien. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Renzo Delgado. En estos momentos les voy a exponer un ejercicio de un transistor. A ver, un momentito ahí. Sí. Un momentito ya. Ese problemita ya está 3 veces. Está bien, sigan nomás. Pero hay una cosa. La pregunta es, en ese circuito, esa configuración que ustedes visualizan ahí, ¿qué configuración es? No para el que estés poniendo, sino para los otros, para todos en general. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué configuración es? No para el expositor, sino para los otros. Desacoplada parcialmente. Claro, es un amplificador de emisor común desacoplado parcialmente. ¿Qué ventaja tiene este comparado con un desacoplado totalmente o sin desacoplar? ¿Qué buscamos? ¿Ah? La ganancia es mínimo, menos que cuando está en un... ¿Qué mejoramos? ¿Qué mejoramos? Cierto, la ganancia está bien, es un valor intermedio, pero aparte de eso, ¿qué mejoramos? ¿Impedancia de entrada? Claro, perfecto. La impedancia de entrada. Ya, eso es lo que quería resaltar. Mejoramos la impedancia, o sea, no bajamos tanto la impedancia de entrada, ¿no? No bajamos tanto la impedancia de entrada. Y aparte de eso también implica, por un lado, de que esa impedancia de entrada que no bajamos tanto, de alguna manera me va a ayudar en el sistema de acoplamiento, ¿no? Básicamente en eso. Ya les he dicho que en todo, por eso vale la pena este circuito que está ahí, tocarlo nuevamente. En la práctica, ese circuito me muestra la resistencia del generador, ahí le pone 50 milivoltios pico a pico, ¿no? El BS o el voltaje del generador, su resistencia interna, que es 60 ohms, 600 ohms, es un valor normalizado,
¿no? Así como decimos que la frecuencia promedio, ustedes, por ejemplo, cuando van a calcular en el laboratorio, cómo vayan la máxima señal de salida sin distorsión, imagínense que implementen este circuito, ¿qué frecuencia? Consideran 1 kHz, que de ahí baja la frecuencia o suba la frecuencia, pero ya tu amplitud de la señal de entrada ya se mantiene constante. Otra cosa es también ahí en la carga de esa configuración de emisor común parcialmente desacoplado es de 5.6K. ¿Y qué pasaría si esa carga fuese 8 ohmios? ¿Va a haber ganancia o no? Eso es lo que ya tiene que diferenciar, porque trabajar ya mentalmente ustedes, ¿no? No tanto que alguien diga, yo no le voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuánto es el valor? No, la pregunta es, si esa carga RL que está puesto 5 o 6K, si están resolviendo y le está saliendo ganancia. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si esa carga RL le pongo 8 ohmios, o sea, un parlante? ¿Va a haber ganancia o no? Son 79 cabezas. A ver qué dicen. Menos el expositor. Hay o no hay ganancia. Cuando alguien trabaja con su simulador, si todavía alguien va a trabajar con simulador, sería bueno si van a implementar un circuito similar para que le pongan en vez de la carga, que del valor que ustedes tienen, le ponen una carga de... Primero trabajan con lo que ustedes van a hacer su presentación. Luego pongan esa carga 8 ohmios a ver qué sucede. No va a haber ganancia. ¿Por qué? Porque la ganancia es la salida entre la entrada, pero la salida va a estar afectada por RC en paralelo con RL. Su RC es 3.9K, perfecto, pero RL va a ser 8 ohmios. ¿Quién va a primar 8 ohmios? La función de transferencia va a ser menor de 1, no hay ganancia. Acá con problema que le pone, bueno, le pone 6.5K, que es mayor 3.9K, entonces como que no me afecta mucho, ¿no? Así como hay un alumno que dijo, conecta una etapa a otra etapa, ¿no? Que tiene una impedancia entrada igual a que la carga, entonces en este caso RL también puede representar una entrada de otra configuración, de otra etapa, ¿no? Bien, ya, adelante, continúa. Es un Sí. alcance que estoy dando, ¿no? Ok, profesor, recapitulando, le decía que en estos momentos iba a exponer un ejercicio de un transistor BJT de tipo, como podemos ver, 2N3904. En el apartado A me dicen que calcule la frecuencia crítica inferior provocado por el circuito RC de entrada, considerando R' sub E 9.6 ohmios y la ganancia igual a 200. Observamos que se utiliza un resistor de compensación para variaciones de temperatura R sub EI. Y en el apartado B me piden calcular la frecuencia crítica inferior producida por el circuito RC de puenteo R sub' E. Es igual a 9.6 ohmios y la ganancia también es igual a 200. Podemos ver los primeros datos, que es el voltaje, que es 50 milivoltios pico a pico, R3 que es 600 ohmios, tenemos RC que es R.9K ohmios. Entonces, todos esos datos los vamos a utilizar en el siguiente apartado. Por favor, compañero, pasa a la siguiente hoja. Entonces, como me piden la frecuencia crítica inferior debido al circuito RC de entrada, hemos recortado la imagen para solamente quedarnos con los datos que vamos a utilizar. Sabemos que la resistencia de entrada la podemos encontrar de la forma R1, que paralelo con R2, y estos a su vez paralelos a la impedancia reflejada hacia la base, que va a ser la ganancia multiplicada por la R' sub E más R sub EI, sub E1, disculpe, y eso va a ser igual a 68 kiloohmios, paralelo con 22 kiloohmios, paralelo con 200, que era la ganancia que nos daban de datos, también multiplicado por 9.6 ohmios, que también nos daban de datos con R' sub E, más 33 ohmios. Esto operando nos va a salir 5.63 kiloohmios. Ya que ya tenemos el dato de la resistencia de entrada, ya podemos hallar la frecuencia crítica inferior. Entonces la frecuencia de entrada sería igual a 1 sobre 2pi multiplicado por la resistencia de entrada multiplicado por la capacitancia 1.
Reemplazando los datos, me va a salir que 1 sobre 2pi multiplicado por 5.63 kiloohmios multiplicado por 0.1 microfaradios va a dar igual a 282 Hz. Siguiente, por favor, compañero. En el segundo apartado me piden la frecuencia crítica inferior debido al circuito RC de salida. De la misma forma que el anterior, solamente hemos recortado la parte que vamos a utilizar del transistor. Entonces, decimos que la resistencia en la salida del circuito RC sería RC más RL. Esto sería igual a 3.9 K ohmios más 5.6 K ohmios. Sumando, me saldría que es 9.5 K ohmios. La frecuencia crítica inferior en la salida sería 1 sobre 2pi multiplicado por RC más RL multiplicado por la capacitancia 3, como podemos observar. Entonces, esto reemplazando los datos sería igual a 1 dividido entre 2pi multiplicado por 9.5 kiloohmios multiplicado por 0.3 microfaradios. Resolviendo todo esto, me saldría que es 50.8 Hz. Y eso sería todo por mi parte, profesor. Le doy pase a mi compañero. ¿Cuál es tu apellido? Delgado, profesor. Delgado Torres. Ya. Buenos días, profesor. Soy el alumno Paulo Peschino y voy a exponer la frecuencia crítica inferior debido al circuito RC de puenteo. Para el circuito del ejemplo vamos a calcular la frecuencia crítica inferior producida por el circuito RC de puenteo. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Lo podemos calcular a partir de la R', el R1 y el R umbral. A ver, tenemos los valores del RE', que es 9,6 ohmios, y el RE1, que es 36 ohmios. La resistencia umbral la sumamos con... la resistencia umbral es la combinación de R1, R2 y la resistencia de entrada por la impedancia, ¿no? Entonces reemplazamos los valores y operamos y tenemos que, como resultado, 45,5 ohmios. La frecuencia crítica inferior sería 1 sobre 2pi sobre la resistencia que acabamos de hallar paralelo a R2 multiplicado por C2, que es el capacitor de emisor, ¿no? Entonces operamos y me va a salir 36 Hz. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como conclusión de este ejercicio que he presentado con mi compañero, tenemos que las bajas frecuencias críticas de entrada sería 282 Hz, de salida 50,8 Hz y la de puenteo sería 36 Hz. Eso sería todo. Le doy el pase a mi compañero. ¿Cuál es tu apellido? López Chino, profesor. Ya. Siguiente ejercicio es sobre el ejercicio con el teorema de Miller. Nos pide determinar la frecuencia crítica superior del amplificador, ¿no? De la figura. Siguiendo, ¿no? Bueno, según tenemos que la capacitancia de Miller, lo podemos hallar con la capacitancia de base colector por AB, que sería la ganancia en la frecuencia, ¿no? Medidas en los amplificadores. Bueno, en ese paso se omitió, ¿no? Que según la hoja de los datos del transistor, tenemos que el capacitor de base colector es igual a 2.4 picofaradios por AB, que es 99, ¿no? Y el AB se halla hallando el RE, que podemos hacer, que es en la parte anterior, por favor. La parte de atrás en el circuito. Podemos hallar que ahí tenemos que el voltaje B va a ser igual a R2 sobre R1 más R2, todo multiplicado por la fuente, ¿no? Que es 10 voltios. Ahí usamos el voltaje de B, que nos va a salir
1.76 voltios. Y de ahí vamos a hallar el voltaje del emisor, que sería voltaje emisor igual a voltaje de P menos 0.7 voltios, ¿no? Y nos va a salir que PD va a ser igual a 1.06. Y de ahí nos sale 1.06 y ahí podemos encontrar la corriente del emisor, ¿no? Que nos va a salir igual a 1.06 voltios sobre 470 ohmios, ¿no? Que sería la resistencia E. Y nos sale la corriente E 2.26 miliamperios. Teniendo eso, podemos hallar el R minúscula, que sería 11.1 ohmios. Y teniendo eso, tenemos que AB, que es la ganancia en frecuencia medida del amplificador, va a ser igual a RC sobre el RL, ¿no? Que hemos hallado. Y el RC va a estar en paralelo con RL, que sería 1.1 kiloohmios, que tenemos ahí. RC 1.1 kiloohmios sobre R, que sería 1.1 ohmios, ¿no? Y eso va a ser igual a 99. Ahí hallamos el AB, que sería 99, y reemplazamos, ¿no? Nos salía 2.4 picofaradios. Y hallando por el tema de Miller, tenemos que el condensador de salida de Miller va a ser igual a condensador de BC, ¿no? Y tenemos que la frecuencia de salida va a ser igual a 1 sobre 2pi sobre RC sobre CPC, ¿no? Reemplazamos y nos va a salir que la frecuencia sería 60.3 MHz. Y tenemos acá en el circuito, un circuito equivalente, ¿no? Con la fuente, con la resistencia RC, que es la resistencia equivalente, y por la capacidad de salida de Miller, ¿no? Que va a ser 2.4 picofarads. Lo siguiente. Bueno, ahora a mí me toca el ejercicio número 4. ¿Quién es el que puso? Massa Díaz. A ver, 4, ¿cuál es? Ya. Bueno, el siguiente ejercicio. Bien. Nos pide... Un momentito, ¿ya? Un momentito. Ya ustedes ya se dispararon para la clase de la próxima semana. Ya. Ahí nomás vamos a dejar. La próxima vas a exponer, ¿ya? Porque la respuesta crítica superior es respuesta en alta frecuencia. Ya estás considerando el efecto Miller ahí. Está bien lo que han hecho. Pero mejor ahí, dejemos ahí. ¿Te parece? Listo, profesor, gracias. No, está bien, o sea, estás presentando, no digo que no, tienes tus notas, sino que me voy de que mejor primero vamos a tocar la parte teórica, ya su compañero hizo una exposición, ya está bien, pero, o sea, a esto que se le llama respuesta crítica superior es respuesta en alta frecuencia. Respuesta crítica inferior es la respuesta en baja frecuencia, ¿ok? O sea, son sus términos que se utilizan, ¿no? Entonces es preferible, mejor después hace una presentación, pero tienes tu nota, ¿no? Porque no estás evadiendo tu responsabilidad, ¿ok? Pues tú has hecho ya de frente a respuesta en alta frecuencia. ¿Ya, Ávila? Sí, profesor, está bien. Se agradece al grupo. ¿Alguna, te estoy poniendo la nota, ya, ¿cómo se llama? ¿Alguna pregunta? Bien, como ustedes verán, el aporte de ustedes es valioso, ¿no? Sacan diferentes circuitos, entonces uno tiene que complementar y de paso refuerza más sus conocimientos de todos, ¿no? De tal manera que en el examen no tengan dificultades. ¿Ok? El otro grupo que falta exponer sobre qué es. Aplicaciones, profesor. Ya, el grupo lo hacemos la próxima semana. ¿También? Ustedes empiezan, ¿ah? ¿Ya? Ok, profesor. Te van a empezar. Yo hago la introducción del curso de respuesta en alta frecuencia, y empiezan ustedes y ahí continúo yo, ¿ya? Para que ese sería el martes, ¿no? Para que el miércoles ya lo que les toca exponer, expongan, ¿ok? Vas a trabajar así con calma.
Me parece que está bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo le ven la clase? ¿Están conforme o cambiado de metodología? Estamos ya en semana 4. Vamos a entrar a la semana 5. Ya estamos próximos para el examen parcial. No, conforme, profesor. Conforme, profesor. El asunto es que son bastante alumnos. Ya cuando si esto fuese presencial, no sé, o en qué salón vamos a entrar, no hay salón. ¿Están programando ustedes su laboratorio? ¿Cómo están trabajando con su laboratorio? ¿Cómo van en el laboratorio? ¿En qué experimento están ya? No hay profesores, ¿no? Ah, tenemos ni profe. Tenemos, profe. ¿Todos o alguno grupo? Hay, profe, no hay. En mi grupo sí hay, profe. En el mío también, pero Y apenas profe estamos terminando el cascado. recién va a aparecer también. Delegado, coordina con tus compañeros y me dices cuántos alumnos no tienen laboratorio para yo coordinar con electrónica. ¿Quién es el profe? Profesor Huarcayo. Sí, justamente estamos en el primer laboratorio, no sé. No puede ser, pero porque el laboratorio es fundamental. ¿Por qué? Porque circuitos electrónicos. Y traten de ver también, supongo que tienen que coordinar si van a ser presencial, ¿no? El laboratorio se está trabajando para implementar. Ayer hemos tenido una reunión en la ciudad universitaria, presencial. Yo también he tenido que dejar mis clases también. Ya hemos tenido reunión todos los directores. Estamos trabajando ya para que a partir de la primera semana de julio, por lo menos se tenga laboratorio. Pero eso en coordinación con los alumnos, con los docentes, ¿no? Progresivamente. Pero sí yo les sugiero que hagan un laboratorio, 1 hasta 2 por lo menos presencial. Por favor. Es para su bien. Una cosa es la simulación, que usted lo maneja muy bien. Eso no hay duda de ustedes, pero otra cosa es entrar al equipo. ¿Por qué? Porque después de electrónico 2, ¿cuándo van a utilizar ustedes su osciloscopio? ¿Cuándo van a utilizar un generador? ¿Se da cuenta? Ya no. ¿Qué viene? Lo de eléctrica en electrónica de potencia es teoría. Lo de electrónica de potencia, teoría que tiene su laboratorio, que es un laboratorio como dispositivos. Depende también quién dicta. Lo de tele, lo de biomédica, ¿en qué momento van a utilizar esos equipos? No se olvide que curso de circuitos electrónicos, es clave en su desarrollo de su profesión, ¿eh? Claro que ahora se trabaja con circuitos integrados, ya le vuelvo a repetir lo mismo, pero le va a ayudar enormemente cuando ustedes saben analizar, saben deducir circuitos, saben leer planos con circuitos. Todo no está cambiado, ¿no? Al 100%. Siempre va a haber elementos discretos, necesariamente. Ustedes están hablando de MOSFET, los MOSFET de potencia. Siempre van a estar. Entonces traten de ver eso. Coordinen, vean la forma. ¿Ok? Para eso es lo que estamos hablando de 600 ohmios. Ustedes llegan a un equipo. ¿Qué hacemos? Lo primero que nos dan un equipo. ¿Qué tengo que hacer? Paso número 1. Me dan el equipo. Veo de frente, en la parte frontal, la mayoría de los equipos ahí me dicen las cosas. Lógicamente lo primero debería ser leer el manual. Pero ahora ya con relación al manual, ustedes ya no tienen ningún problema. No necesitan ustedes que le den el manual en el laboratorio. Ustedes con el código, ustedes navegan y ahí está el manual virtual. Esa es la ventaja que ustedes tienen. Ahora hay una ventaja enorme para ustedes. ¿Se da cuenta? Pero sí van a ver qué tengo. ¿Qué tienen que ver? Lo primero en equipo. Su impedancia, su respuesta en frecuencia, ¿no? Cuánto es su resistencia interna. Eso es lo clásico. Y lógicamente cómo funciona, ¿no?
¿Por qué? Porque el generador de señales que se utiliza en el laboratorio, que dibujan ustedes cuando les ponen, o dibujé yo un beso y es un generador de señal que me reemplaza la voz, ¿no? Pero ese generador de señales es un circuito electrónico. Tiene onda sinusoidal, onda cuadrada, onda rectangular. Perfecto. Eso lo generamos nosotros. Y dentro del curso hay un capítulo, unas semanas, donde se habla sobre osciladores. Entonces ahí le voy a enseñar cómo generamos ondas sinusoidales de diferentes frecuencias, ondas cuadradas, ondas rectangulares. Entonces parte del curso, pero como equipo se le conoce como generador de señales. Internamente, ese generador de señales son circuitos osciladores. ¿Y qué es un circuito oscilador? Es un circuito electrónico que convierte la corriente continua en corriente alterna. Hay diferentes tipos de osciladores. Como hay diferentes tipos de amplificadores, también hay diferentes tipos de osciladores. ¿Ok? Bien, muchachos. Buena suerte. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Luego, profesor, muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Falta laboratorio. Hasta luego, profesor, muchas gracias.